Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una presentación que trae para ustedes la editorial de la Universidad del Rosario, hoy aquí en la librería Wolf, a quien les agradecemos por este espacio tan maravilloso. Vamos a estar hablando de una de las más recientes novedades que trae para ustedes la editorial en conjunto, en coedición con el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, a quien también les agradecemos un montón el espacio y todo el trabajo en conjunto, pues para hablar del libro Las mujeres de ninguna parte, voces del asilo de locas de Bogotá 1930-1950. Y por supuesto que aquí se encuentra con nosotros su autora, ella es Luz Alexandra Garzón Ospina, pues para conversar sobre este libro. Muchísimas gracias por el espacio también, y para charlar, para llevar la batuta de esta conversación junto a ustedes, se encuentra con nosotros Mabel López, quien es profesora también de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Para mí pues es un placer poder acompañarlos y acompañarles a conocer esta magnífica obra de la profesora Luz Alexandra Garzón. Ya le he echado muchísimas flores desde el punto de vista editorial, desde el punto de vista de su narrativa, sobre todo de su investigación y lo necesario que es trabajar este tema. Hoy nos convoca un tema historiográfico poco trabajado. Hay un vacío sobre que Luz Alexandra llama la atención alrededor del tema de la beneficencia, alrededor del tema de la medicina, de la psiquiatría, que es el de las mujeres etiquetadas, porque ya ella nos va a contar un poco si eran o no locas, etiquetadas como locas en la Bogotá de 1930 a 1950. Antes de comenzar y mientras el público se va organizando, les quiero decir, están grabando, no se ve ahí, pues después de pronto pueden hacer tomas de apoyo, está lleno total, como esperábamos que fuera, porque realmente es un tema muy importante. La profesora Luz Alexandra Garzón es investigadora y profesora asociada del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y es miembro de los grupos de investigación Las emociones como dispositivos para la comprensión del mundo social y la historia de la asistencia, la beneficencia y el trabajo social de la misma universidad. También pertenece a la Red Internacional de Estudios de las Emociones, RENICE, es investigadora del Centro de Estudios Sociales, CES, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, y su formación de fondo es doctora en Ciencias Humanas y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional, con tesis calificada como meritoria con toda la razón, una maravilla de investigación, y magíster en Desarrollo Educativo y Social por la Universidad Pedagógica Nacional y el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE. Además, que ese es un tema que también vamos a charlar por los laditos, es autora del libro Sentimientos, Hechos y Moralidad, el infanticidio en Colombia, un estudio desde los archivos judiciales del siglo XIX. Y sus intereses investigativos se tejen interdisciplinariamente con los estudios socioculturales de los afectos y las emociones, la historia de las mujeres, las familias, la asistencia, la beneficencia y el trabajo social. Ya habiendo hecho un resumen de esta magnífica hoja de vida, la protagonista hoy eres tú y las protagonistas son las mujeres de este hermoso libro, de esta gran investigación. Si quieres, comencemos, ya que estamos en una librería con una vocación femenina y feminista, inspirada en Virginia Woolf. ¿Cómo el hecho de ser mujer conecta con este tema de investigación, Luz Alexandra? Mabel, gracias pues por estar aquí conmigo, pero primero también quiero agradecerles a todas, a todos, a todes que me están acompañando hoy en este espacio. Para mí es como, bueno, por un lado concretar este sueño y este trabajo que ocupó gran parte de mi vida, buenos años de mi vida con mi esposo, con mi pareja, que me ha acompañado todo este tiempo, que ha sido mi sostén durante el doctorado, durante todos esos ires y venires también de la vida. Mi hija, que no me puede acompañar hoy, pero yo sé que está de corazón. ¿Y no me están oyendo atrás? ¿Sí?
No sabíamos que eran. Ay, sí, no los había visto. Hola. Y bueno, verles aquí también. Pero creo que no está el amplificador. No, pero yo creo que ahí, ¿no? ¿Sí? Más duro, ¿cierto? Hola. No. Verles también en el espacio, como me da mucha alegría. Estoy muy emocionada, de verdad, que ver el espacio lleno, ver caras conocidas, personas interesadas, colegas que están hoy aquí conmigo para escuchar esta historia, compañeros de colegio que también están hoy aquí conmigo, acompañándome, para escuchar esta historia de las mujeres de ninguna parte, junto a Mabel. Y bueno, con relación a esta primera pregunta, yo podría decirles que llega a mí el tema de la historia de las mujeres y el tema de trabajar, en este caso, la locura femenina y demás, primero por lo que me habita. Y eso que me habita son mis ancestras, es mi mamá. Son las mujeres que han construido mi vida, que han hecho parte de mi vida, mi hija, y las historias en las cuales ellas han estado inmersas y han vivido. Mis bisabuelas, mis abuelas, insisto, mi madre, bueno, pues por supuesto mi hija, mis primas, bueno, en general todas las mujeres de mi familia. Y un poco desde ahí esa reflexión empieza a abrazarme, empieza a habitarme de manera poderosa para interesarme por el tema de la historia de las mujeres, la historia de la familia, por supuesto muy ligada también al ser trabajadora social. Las emociones. Y desde ahí, cuando empiezo a meterme más de lleno en el tema, aparece, hablábamos un poco con Mabel en otra conversación, de una manera más, como muy intuitiva, los afectos y las emociones. Y es como una línea de trabajo en la que me he venido ocupando y se ha venido como convirtiendo en un punto clave para los análisis que hago desde esa perspectiva. Yo creo que ese es mi punto de partida, vital también para estar en un espacio como este, haciendo el lanzamiento del libro, compartiendo con ustedes y para empezar a narrar estas historias, ¿no? Y también cerraría un poco la respuesta diciéndoles que lo que una investiga es lo que le atraviesa, lo que le mueve, lo que visceralmente también le mueve, insisto, le habita. Es fundamental que por ahí es que empieza a surgir esa producción de conocimiento. Pues Alexandra, hablábamos esta mañana de que el encuentro con las fuentes, con estas mujeres, pues tiene una historia también, y ellas te llamaban, ellas te hablaron, ¿no? El documento te habló, la fuente te habló. ¿Qué preguntas les hiciste y cómo fue que te hablaron esas fuentes para llegar a este tema? Bueno, suena muy loco, ¿no? Las fuentes me hablaron, pero cuando hacemos investigación de archivo, quien nos hemos acercado al archivo, nos encontramos con a veces archivos pues desprovistos de afectividad y de emocionalidad muchas veces, muy planos, ¿sí? Archivos descriptivos de casos judiciales o archivos que describen procesos o informes o en lenguajes muy médicos, bueno. Y hablábamos un poco también con Mabel cómo es el encuentro con esas fuentes y cómo poder producir lo que ustedes como lectoras, lectores pueden encontrar en este libro. Y yo le decía a Mabel que ese es como un momento de cierta intelectualidad y como conexión con esas fuentes para poder hacer como un tejido, una red que permite decir, bueno, cuál es el sentido de tener sobre la mesa, sobre el escritorio, historias clínicas, informes administrativos, tesis de medicina, la entrevista que hice a la colega que visitó el asilo en los años 50, ¿qué hago con esto? ¿No? Entonces es un poco como, es un reto, pero también es una apuesta intelectual de empezar a tejer esas fuentes, de empezar a entender qué lugar podrían tener, qué preguntas empecé a hacerles. Una fundamental y que para mí fue como parte de lo que me movió a lo largo de la escritura del trabajo, era el tema de los afectos. ¿Sí? Yo siempre tuve eso en mente con mi director de tesis, se lo manifestaba con el grupo de compañeras y compañeros con los que también construí el trabajo y fue esta retroalimentación mes a mes, año a año. Pues ese tema siempre estuvo ahí, yo empecé a buscar un poco eso también, ¿no? Como desde el ojo de la investigadora y ubicarlas allí, estas afectividades, estas emocionalidades a través de la vida de estas mujeres. ¿Sí? Y además
interpelando estas fuentes, si desde la vida de estas mujeres, no solamente desde el ojo clínico o desde la psiquiatría, desde lo que podrían darme los discursos y las prácticas psiquiátricas, que eso también lo encuentran en el libro de alguna manera, sino desde la propia vida de estas mujeres que moraron en el asilo. ¿Quiénes eran ellas? ¿Cuáles eran sus vidas antes de entrar al asilo? Lo que me permitían ver las fuentes, por supuesto, porque quienes también trabajamos fuentes sabemos que llegamos hasta un punto, ¿no? Como el veto de la fuente, pero por ahí también tratar de reconstruir y de situar estas voces. Entonces yo creo que surgieron como esas preguntas y otras que ahí fui tejiendo a través de los informes sobre la vida cotidiana, el día a día, ¿no? Comer, dormir, rezar, amar dentro del asilo. El tema, insisto, de la afectividad, del vínculo, del abrazo, de la risa, del sufrimiento, de cómo se experimentaba esa experiencia en las noches, en los cuartos, en los patios, en los corredores, en los consultorios, el diálogo un poco que yo recreo a través de aquí del segundo capítulo del trabajo. Ustedes encontrarán los afectos, los vínculos y los sufrimientos, da cuenta de eso, de como ese interés de que el lector también se meta allí, lo encuentre y se lo imagine, ¿no? También, como que se conecte. La profesora Marimelda está afuera, no sé si podemos hacer algo para que pueda entrar, sí, por favor. Se topa con este tema y ella nos iba a contar un poco que las mujeres a través de los documentos le hablaron. Entonces vamos a hacer una pequeña lectura para escuchar a estas mujeres del asilo y luego vamos a entrar un poco en temas metodológicos y editoriales. Entonces escuchemos a las mujeres del asilo de locas, un asilo titulado Ninguna Parte. Bien, ha caído la noche. En una estrecha cama de 90 centímetros se han acomodado Anastasia y Antonia. La primera ha impedido que nadie más se acueste junto a ellas. Aquí tengo mi sombrero y mi ruana, y con ellos nadie se mete, dice. Escondido entre el sombrero tiene un paquete de cigarrillos que guarda con recelo. Cuando aún las luces están encendidas, Anastasia le cuenta a Antonia: recuerdo que fui alimentada en un principio con pecho y más tarde con leche de vaca. No tuve dificultad para caminar ni para hablar. Cuando pequeña tuve tifo y sarampión. Jugaba a las escondidas, a salir con los rayos de la luna, a cocinar, a la mamá, a los compadrazgos, a picar ovejas y a hacer piquetes. Se detiene por un momento cuando una de las mujeres trata de acomodarse en el piso al lado de la cama con un trozo de cobija, sí, ¿cierto? Sí. Cuando lo logra, Anastasia continúa su relato en voz baja. Fui a la escuela a los 6 años. Allí tuve buenas relaciones con mis compañeros y profesoras. Solamente me preocupaban los apodos en la escuela. Me decían Atanasia Girardot, jajaja, ríe en voz baja. Me decían así por mi nombre, Anastasia. Lo que más me gustaba de la escuela era lo de Cristóbal Colón, lo de Bolívar y Ricaurte, de San Mateo, quien se metía para quemarse. Me gustaba que todos fueran héroes. Aprendí rápido, pues no era desmemoriada. Mientras Anastasia cuenta su historia, a su alrededor ya se han acomodado un gran número de mujeres. Algunas gritan, otras lloran, otras más duermen. Anastasia prosigue. Las relaciones con mis padres y hermanos fueron bastante buenas. Era obediente y no me castigaban, sino cuando era necesario. Me gustaba jugar con los perros y las gallinas. Amarraba a los perros y los echaba a rodar por la falda. Tenía pocos juguetes. Me mandaban también a llevar agua y a cargar leña. En ese momento, Antonia interviene sin esperar a que Anastasia termine y dice: mis padres son Luis Felipe Molina y Elisa Sánchez. La hermana Elena le enseñó a bordar a mi madre y le enseñó a bordar unas rosas de nieve, margaritones, pensiles con sus ojos. Las luces se apagan y la mujer que se encuentra en el piso al lado de la cama lanza un grito fuerte que silencia a Anastasia y Antonia. La enfermera se acerca y la reconforta.
Es una mujer que está durmiendo en el suelo frío. Es sábado en la mañana. En el patio Santa Teresita, el sol resbala por las cabezas y las deterioradas batas de las mujeres. Caminando por el asilo, se observa una mujer sonriente en la mitad del patio. El asilo se impregna de la risa de esta mujer como una gran fisura en el espacio de confinamiento. Recrea una emotividad diferente que convive con rostros ausentes, cuerpos rígidos, miradas inexpresivas y tristes. La risa es una apertura hacia otra experiencia, una fuga de su interioridad insondable. Con la risa circula la alegría, la compañía y el afecto. La alegría catapulta la capacidad de actuación de las mujeres hacia un lugar insospechado e inimaginado, donde se puede reír en complicidad con las otras y habitar un asilo cómplice en el que el gozo y el regocijo existen. Bueno, un maravilloso fragmento que no solamente refleja el lugar del que estamos hablando, sino también una apuesta que podría sonar arriesgada para expresar o plasmar una investigación de orden histórico, pero que es muy acertada para el gran público y sobre todo porque tú eres historiadora de las emociones. No se pueden transmitir emociones en un formato un poco frío como el que trabajamos los académicos, las académicas, sino aquí lo haces de una manera un poco aproximada o cercana a la literatura. Entonces, cuéntanos un poquito de eso y si puedes empalmar de alguna manera con los documentos que hablan de un espacio frío, hacinado, donde las mujeres realmente pasan una situación, una vida muy, muy crítica, muy dolorosa. Bueno, con relación a ese encuentro con las fuentes, pero además pues surge una pregunta que me han hecho en varios escenarios y en varias ocasiones, especialmente en la academia, ¿no? Y es ese lugar de este tipo de narración en primera persona, que pues bueno, acerca al lector y bueno, otras cosas a las que quiero llegar, pero en términos epistémicos o metodológicos, ¿no? Yo lo abrazo más desde lo metodológico, que en su momento fue controversial, ¿no? Pues por el tema mucho más positivista de la fuente con relación a lo que nos da, ¿no? La narración o lo que está en la fuente, lo que está allí, y de qué manera poderlo ubicar en una narrativa como la que les acabo de leer. Y siempre la pregunta estaba ahí, bueno, ¿estás ficcionando la historia? ¿O qué es lo que estás haciendo con la historia? Recuerdo la primera vez le contaba a Mabel la experiencia cuando llegué con este capítulo al seminario de tesis con historiadores y con quien me dirigía la tesis, como, uy, no, sacrilegio, o sea, esto es una cosa loquísima que estás haciendo, pero se descolocaron. O sea, yo sentí que se descolocaron y ese descolocarse me posicionó también en una reflexión muy interesante que yo creo que vale la pena hacerla, inclusive pues para la academia, pero también para el público en general, y es el marco interdisciplinar de esa producción de conocimiento. O sea, si solo estamos pensando en una historia pura, lo que dice la fuente, bueno, claro, no está ficcionado en el sentido, la historia que les narré aquí es real, está en la historia clínica, claro, voz mediada, escrita de una manera muy llamativa por uno de los médicos a mano, en una letra preciosa, me pareció en su momento, y me llamó mucho la atención por eso. Pero más allá de eso, que es la forma, el fondo, porque estaba contando la infancia de una de estas mujeres, su infancia en el campo, su relación con sus padres, con sus maestros, con sus compañeros de colegio, y para mí eso era vital. Más allá, pues eso está, y es importante de trazar el discurso psiquiátrico y bueno, cómo surge la psiquiatría, los tratamientos, que bueno, de eso también podemos hablar. Pero al encontrarme con esto, sí tuve un poco esa tensión al comienzo con las y los historiadores pero insisto, al descolocarse también, eso les permitió tener una apertura para comprender por qué se puede pensar la producción de conocimiento histórico también desde ahí. No solamente, un poco a veces como lo decías, lo dialogábamos hoy más temprano, con el puritanismo histórico. No estoy diciendo que vaya en contra de eso, no. Positivismo, ¿no? Del positivismo, ¿no? Más que, no estoy diciendo que vaya en contra de eso, pero creo que, creo que
construir también la historia desde aquí, a mí me dio la posibilidad de poderle abrir ese lugar a las mujeres que habían sido silenciadas y ese lugar que había sido negado para ellas. Porque como también lo van a encontrar a lo largo del libro, pues todas las cartas, todo lo que ellas decían era leído como un síntoma, ¿sí? Síntoma para el diagnóstico de la época, que era la esquizofrenia. Con eso en mente, pues para mí sí era importante como, bueno, seguir interpelando estas fuentes y pasar, insisto, del discurso que me traía el informe de la Junta General de Beneficencia, que es un informe muy plano sobre lo que pasaba en el asilo, sobre las finanzas, para reconstruir el día a día, pero también la afectividad, y bueno, pasar también a un tercer capítulo que ustedes encontrarán donde busco mostrar también la agencia de los cuerpos de estas mujeres a partir de los tratamientos que circularon por ellas, ¿no? La electricidad, la lobotomía, pues había una reacción, ¿no? Había algo que decían, había algo que sentían, y yo un poco también lo rastreé en las fuentes, lo encontré en las fuentes. Yo creo que diría yo, y ya que tengo aquí a Santiago, que está en el doctorado dictando estos seminarios de investigación, y bueno, la profe que me leyó generosamente como jurada también del trabajo, y bueno, quienes me han leído y me van a leer, cerraría con esto la respuesta, ver la posibilidad de pensarnos esa producción de conocimiento con cruces interdisciplinares y transdisciplinares. Ahí es que está el asunto, para el archivo, pero también en general para las ciencias sociales, no solamente desde lo disciplinar. Yo creo que es un llamado importante en este momento frente al conocimiento, ¿no? Lo que llamamos conocimiento. Bueno, antes de darle paso, porque hay muchísima gente que seguramente tiene preguntas, hablemos de qué es ninguna parte y cuál fue la visión de la institucionalidad, del Estado, pero también de la ciencia frente a las mujeres, porque estaban en esas condiciones de hacinamiento tan precarias. Entonces, primero, ¿dónde comenzó el asilo originalmente? ¿Qué es ninguna parte? ¿Y qué lugar ocupaban las mujeres en esa historia de la psiquiatría que se puede hacer a través de esta fuente? Bueno, pues mira, los lectores encontrarán en el libro como el paso a paso de lo que fue la institucionalización de estas mujeres. Partimos de finales del siglo XIX, cuando se funda la Junta General de Beneficencia en 1869. La fundación de esta junta lo que hace es institucionalizar la asistencia y la beneficencia. Esa institucionalización recrea el espacio para la creación de instituciones para niños en orfandad y abandono, para ancianas, ancianos, mendigas, mendigos, locas y locos. Desde esta institucionalización es que empiezo como a hacer el recorrido de la gestación de esto que se convirtió después en el asilo de locas. Voy a detenerme en dos momentos históricos, en el libro encuentran más, pero me voy a detener en dos. Antes de 1937 y después de 1937. Antes de 1937 habitaron el local del Acerrío. Ese local ubicado en el barrio San Cristóbal, hoy creo que está funcionando una fundación de San Juan Eudes allá. Y los hombres, hasta antes de 1937, es decir, el asilo de locos, estaba ubicado en ninguna parte. Ninguna parte existió. Ninguna parte era una casa que quedaba en la calle 12 con Quinta, aquí en Bogotá, llamado Asilo de Locas de Bogotá. Después, porque después de 1937 las mujeres fueron trasladadas a ninguna parte. Y eso pues también me llamó poderosamente la atención, igual en el seminario, igual en la conversa con las compañeras y con los compañeros en el seminario. Fue muy interesante porque llegan como tú has venido contando, Mabel, de un espacio de hacinamiento muy grande en el Acerrío. ¿Por qué hacinamiento? Mujeres que vienen de todas partes del país, no solo de Cundinamarca o departamentos cercanos, sino de todas partes del país, traídas por sus esposos, traídas por sus hermanos, en algunos casos por la policía. En el libro también encontrarán una narrativa cercana a algunos casos de mujeres que eran traídas a mula, en burro, bueno, de otros sectores del país, y como llegaban un poco acá a Bogotá y el asilo no estaba todavía, o sea, no era lunes, digamos, pues las llevaban a las cárceles y las tenían ahí, mientras era el siguiente día para poderlas llevar. Pero bueno,
¿Por qué el hacinamiento además? Pues, insisto, eran mujeres de todas partes del país que dentro de la infraestructura ya era insuficiente en muchos sentidos para el alojamiento, las camas, los baños, el espacio de comida. En algunas de las narrativas de los médicos y en los informes encuentro como un grito pues desesperado a la Junta de más presupuesto, tenemos que tener mucha más disponibilidad de menaje en comida para las batas que usan, busquemos la posibilidad de construir un mejor asilo, o un asilo más amplio, una institucionalidad más amplia, bueno. Y con esa esperanza de un asilo con una mejor infraestructura y mejores servicios, se trasladan a ninguna parte después de 1937. Importante contarles que muchas de ellas también sufrieron dentro del asilo. Recuerdo algunas historias de disentería, gastroenteritis, porque cuando llovía se hacían pocitos de agua en los patios y ellas tomaban de esa agua y era agua contaminada. Inclusive también se narra por alguno de los médicos que el agua que consumían estaba también contaminada. Y ahí hubo todo un estudio bacteriológico para identificar qué pasaba, porque había muchas muertes de estas mujeres, ¿no? Entonces se va sumando un poco ahí como el escenario de lo que pasaba al interior del asilo y este nivel tan alto de hacinamiento. La narrativa que les compartí da cuenta de una noche, ¿no? Mujeres, hay una fotografía que pude ubicar en el libro de Humberto Rosselli, Historia de la Psiquiatría, no muy clara, pero se alcanza a ver todas como amontonadas, que no se diferencian casi las camas, bueno, entonces por ahí también fue que yo hice como este vínculo para poder ubicar lo que significaba estar allí. Y hay algo ahí clave a propósito de la primera persona en la que está escrita la mayor parte del libro y demás, y esa pregunta me la hacías en otro momento, ya me parece clave también para quienes escribimos en general, pero también escribimos desde la historia, y ahí le agradezco mucho a la profe María Imelda, a la profe Yolanda López, y es el vínculo con la literatura, que yo se lo digo a mis estudiantes todo el tiempo. La literatura te abre también las puertas y las perspectivas de imaginar, de recrear, de proponer, y eso también me pasó a mí con el libro, con la escritura, con darles este lugar y escribir en primera persona esta historia. Bueno, ¿quiénes quieren hacer preguntas? Entonces, antes de que tú preguntes, si quieres ir contando, mientras paso el micrófono, ¿qué es la falla del servicio? ¿Y por qué las mujeres, sí, y quiénes mandaban a las mujeres a este lugar? Bueno, ustedes encontrarán un concepto que lo ha venido también trabajando María Angélica Ospina, que se ocupó de estudiar el asilo, un pliegue también del asilo en algún momento, que es el notable daño al buen servicio. Ese notable daño al buen servicio yo también lo encontré. ¿Y de qué hablamos cuando se daña el servicio? Varias de estas mujeres, podría decir que de pronto hasta un número considerable, se recluyen en estos asilos por no cumplir con lo que deben cumplir. ¿A qué me refiero? Primera mitad del siglo XX, ubiquemos cuál es el deber ser mujer en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Mujeres dedicadas al cuidado de sus hijos, de sus esposos, de sus hogares, de sostener este ámbito de la familia. Y algunos de sus esposos, recuerdo el caso de Mariana Ponte particularmente, la lleva al asilo para decirle al médico, se la pasa durmiendo, entre comillas dice, se la pasa durmiendo, no lava, no plancha, no cuida a los hijos y no cumple sus deberes matrimoniales, cierra comillas. Entonces la traigo acá. Esta mujer le hacen insulinoterapia, terapia de choque. En ese momento que la lleva era para que la lobotomizara. La lobotomiza, vuelve a casa, no cumple y vuelve y la lleva. O sea, es una mujer que termina su vida en el asilo. Como ese caso, varios casos dentro del asilo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el no cumplir con lo que se debe cumplir también se convierte en una puerta de entrada para estar en el asilo. Un síntoma. Un síntoma, una forma de ser leídas para buscar algo que pues yo creo que la psiquiatría sigue buscando hoy, que es la docilidad. La docilidad,
¿sí? Es decir, usted no sea molesta, ¿sí? no Incomode. acomode, no esté malestar, no sea loca. Sí. Entonces, esa docilidad también se buscaba allá. Como que sea dócil, la lobotomía tenía ese fin, la insulinoterapia igual, la terapia de choque igual, o sea, buscar que fueran mujeres dóciles, mujeres que realmente sí cumplieran con el canon esperado, pero muchas de ellas, pues pensaba yo, y hablábamos también, pues, de pronto no querían ser mamás, no querían estar ahí, ¿sí? No querían estar con el esposo, no querían. Y entonces ese no querer también para muchas fue su condena de alguna manera y esa condena terminó en el encierro dentro del asilo. Muy bien, entonces procedamos a las preguntas. Bueno, muchas gracias, la verdad me parece demasiado increíble lo que dices, pues ha sido poco, pero ya me parece un trabajo demasiado importante y pues tengo dos preguntas. El primero, si en tu trabajo de investigación viste que se crearan redes entre estas mujeres, digamos, ¿cómo las viste? ¿De qué manera se daban como en esas historias clínicas? Si tal vez se pueden identificar. Y la otra pregunta es, en esta, digamos, ficcionalización o cambio de tono, o sí, como ponerle una primera persona a algo que originalmente no lo estaba, ¿tú cómo logras identificar en qué momento darle emoción a una escena o de qué manera y en qué momento tal vez simplemente como fijarte en los datos o en lo que realmente puedes ver en este primer encuentro como con el texto médico, pues? Bueno, parto de la segunda y en la segunda, mira que eso es como un reto en la escritura, pero también es una apuesta y es una decisión que tú tomas. Porque cuando escribimos, con lo que nos encontramos es que, yo digo que así estemos haciendo entrevistas o etnografía o lo que sea, pues tenemos una serie de fuentes que están ahí, que o te pueden decir cosas o no te pueden decir cosas, ¿no? También es como tu lugar y lo que, el propósito que tú también tienes frente a esas fuentes, ¿no? Ahora lo digo como con esta claridad, pero en el momento de hacerlo yo creo que quienes hemos escrito nos hemos encontrado como que las cosas también van fluyendo, pero yo creo que ese fluyendo va abrazado siempre de algo que es como inconsciente en una. O sea, es como que te va jalonando esa escritura que te permite ir ubicando párrafo a párrafo, palabra a palabra, frase a frase, maravillosas, y eso también creo que es disruptivo para el libro, y es que están generadas por inteligencia artificial. Disruptivo, pero también nos muestra la potencialidad de la inteligencia artificial para el mundo editorial y para la investigación social. Y eso ha generado también ruido, ¿no? En términos metodológicos, y vuelva a las historias. Como tú estás ahí con el micrófono, te lo estoy mostrando acá. Porque qué, o sea, fue como ubiquemos que sí tengo, que sí está ahí, la descripción de las mujeres, detallada, ¿sí? Una mujer de cabello tal, con un lunar que, bueno, como toda la bata, toda la descripción. Y al introducir esas descripciones nos han salido unas imágenes que estuvimos trabajando junto a Andrés, junto a Erika, junto a Gina del equipo editorial, bueno, y demás, que para mí resultaron también ser maravillosas. Hubiera querido, insisto, publicar Jaula, las imágenes de Jaula directamente, inclusive desde portadas, espero que llegue el momento en que se pueda reeditar el libro y publicar las imágenes de Jaula, y ya iría con las imágenes de Jaula, pero yo pienso que sí, insisto, cierro acá, y pues escuchamos tu pregunta, que para mí era vital que esas imágenes estuvieran, porque también mi interés está y sigue estando en que las lectoras, los lectores se metan al asilo, entren al asilo, caminen en el asilo con ellas, las vean, las sientan. Y esa narrativa acompañada por esas fotografías, por esas imágenes, por eso, que también es una postura metodológica, epistemológica, que va por ahí la cosa, que bueno, la podemos conversar. Cuenta. Sí, yo creo que yo soy uno de esos historiadores que se despeluca cuando ve la IA en un libro, pues, de un corte historiográfico. Entonces mi pregunta iba más allá, ¿por qué usar IA? Ya
hablamos aquí rápidamente, y es que hubo, pues no fue fácil conseguir la sesión de Sí, derechos, que eso es de forma, no se digamos, pudo. pero era importante. Pero qué tanto, primero, qué tanto distan las imágenes, las fotografías originales a las recreaciones en IA. No mucho, No mucho. no mucho. Y si no se consiguió ese archivo, ¿no había algo más para reemplazar esas fotos más allá de la IA? Esa es la primera pregunta. Y otra aparte es, bueno, yo soy de Cibate y sé lo difícil que es trabajar con los archivos de la beneficencia de Cundinamarca. Sí. ¿Qué tan sencillo fue para ti eso? Ya, eso. Bueno, yo sí sabía, y cuando Ginés me dijo, mira, está para Filbo Debates esta pregunta, yo dije, ¿eso de dónde viene? De un historiador. El tema de la EA dentro de la postura del libro y la decisión que tomamos. Yo creo que eso también tiene que ver con lo que conversábamos con Francisco Ortega en su momento, porque él también desde su visión de la historia y demás era, bueno, tienes que explicar esa postura metodológica, inclusive para la profe María Imelda cuando fue mi jurada, mi lectora, al final estaba Pablo Rodríguez, estaba Oliva, y era como, bueno, y en las conversaciones con Francisco y el grupo de tesis, os hablo porque ese es un espacio que fue para mí muy acogedor. O sea, yo no tuve una tesis de doctorado sola, yo estuve muy acompañada y eso me parece vital. Y bueno, vuelvo. Y dialogábamos que algo que yo quería también era un poco como en ese cambio del lenguaje y la inclusión de estas imágenes, como lo que este tema de Bertolt Brecht del asombro, ¿ves? Al lector. Y en ese asombro las imágenes cumplían un papel fundamental, porque era, miremos los rostros. Yo entendía, sabía que no eran los rostros reales, digamos, reales en el sentido de jaula, pero inspirados en la descripción literal de cómo eran ellas, surgen estas imágenes que no distan mucho de las de jaula. Y claro, pues las de jaula pues son las que están ahí, tú las viste, Ginette también, pero cuando uno ve estas, pues tampoco las ve lejanas, o sea, como, uy, no, esto... Y además le trabajamos, ¿no? Era como, esta tiene que ir más, no sé cómo ver, etc. Pero siento que la logramos. Y para mí también es innovador a propósito de lo inter y transdisciplinar, Santiago, y para todas y para todos, porque también es decirle al estudiantado, arriésguese, pero argumentado y con fundamento, ¿sí? Porque no nos podemos arriesgar a crear metodología, teoría, porque nos pareció, sino que debe haber como una lógica epistémica también que nos permita hacer esa recreación, que nos permita incursionar inclusive en lo que nadie ha incursionado, ¿sabes? O sea, yo creo que eso resultó maravilloso al final de poderlas incluir. Y bueno, yo creo que seguirán habiendo más preguntas de colegas tuyos al respecto y lo podemos seguir conversando a propósito de... Y con el tema de ingreso a fuentes, bueno, quienes hemos tenido, miro acá a Melissa porque... a Melanie porque también pasó por ello. Acceder a los archivos de la beneficencia no es fácil, sigue siendo complicado. Pero en su momento, pues te cuento y les cuento a todas y a todos, cuando inicié la búsqueda de tratar de ingresar, me demoré 6 meses para acceder a la bodega que la beneficencia tenía, creo que todavía la tiene, pero ya no como con las historias clínicas, para poder acceder a hacer la revisión entre carta va y carta viene, o sea, carta del doctorado, infidencia. Yo me fui hasta allá a hablar con los abogados, o sea, me tocó. O si no, hubiera estado en el tire y afloje de si vamos, si no entramos. Al final fui hasta allá, fui a jurídica, me presenté, creo que eso facilitó las cosas y quien dirigía en ese momento beneficencia me dio la apertura y yo pude entrar y creo que eso fue afortunado en diversos sentidos, porque no es el Archivo General de la Nación donde te pasan el archivo clasificado, foliado, sino cajas. Entonces tú coges las cajas, sacas todo lo que hay allí y eso tiene como algo, para mí fue muy, muy bello, porque era como ir sacando un archivo desconocido, con también mucho potencial porque hay muchas cosas ahí, ¿no?
de todas las donaciones de instituciones, testamentos, planos, bueno, súper interesante. De las otras instituciones de beneficencia también, informes, pero me encuentro las historias clínicas, que eran las que estaban más o menos organizadas, un archivador, y también fue una experiencia bella porque fue sacar carpeta por carpeta, revisar folio por folio, pero no, sigue siendo complejo porque en ese momento pues ya pasé a años 60 y años 70 con otra investigación que inicié, y volver a las historias clínicas está siendo súper complejo, porque ya se las dieron al Archivo General de la Nación, pero en custodia. Y como están en custodia, quien debe dar la autorización de consulta es la beneficencia. Entonces, estoy ahí, en el ese limbo de ver. Profe. ¿Alguna otra pregunta? Comentario, Reguayo. Un breve comentario editorial sobre el tema de las imágenes. La buscamos, son unas imágenes preciosas, son unas imágenes artísticas. Diana Woodring es una fotógrafa estadounidense que estuvo en esa época y fue la única que logró tomar fotos del asilo. Esa es la cosa. No hay más fotos, para la pregunta que tú estabas diciendo. Por lo menos no se han encontrado más fotos. Sí, por ahora. En ese archivo haya algún tipo de ejemplo, pero pues imposible. ¿Por qué? Porque no era un lugar representable o que quisieran representar, y eso es lo primero que dice, era un lugar hacinado, pobre, ¿no? Entonces, esa como negación a representar la imagen de las reclusas, así como las imágenes de los leprosos en los leprosarios, ¿sí? Esas imágenes no se pueden ver, no se pueden mirar. Entonces la idea de Alexandra, por eso editorialmente fue como, no, si ella quiere lanzarse con la IA a representar lo irrepresentable, o sea, lo que se ha negado a la mirada porque no se ha querido dejar ver, porque se ha ocultado también eso, pues hágale, ¿no? Entonces ella se inspira, trabaja para tratar de que se asimilen a las fotos de la jaula. No, las fotos de la jaula tienen una densidad artística distinta de la IA, y eso pues es como, no es inconmensurable realmente, pero la atmósfera que lograron generar con el trabajo que hacen ella es como lo que acerca un poco a esa realidad, pero sobre todo es el gesto de representar lo que yo creo que es valioso, como el atrevimiento, la osadía de Alexandra, de decir yo voy a representar, yo voy a mostrar cuerpos, este cuerpo encerrado, este cuerpo recluido, ¿no? Y no importa si es el real o no, pero mostrarlo tiene una potencia. La página. Y esas fotografías, pues son del rostro. Pero pues ya me parecía también que era un poco más complejo, y no en todas las historias hay fotos. En algunas está, digamos, el rostro, algunas hasta aquí, el nombre del patio aquí, Patio Santa Teresa, Patio Santa Ana, y bueno, y vinculado a la fotografía, pues la descripción de la mujer, ¿no? Porque ahí está todo el tema de los discursos de la raza, y bueno, que surgen con la psiquiatría, y la locura, el alcoholismo, el degeneración, bueno, etcétera, que ese es ahí otro tema ahí, importante que también podemos conversar. Situaciones pues claramente difíciles al estar allí asiladas. Digamos que a través de las emociones nos permites encontrar algunos rasgos de la agencia de las mujeres, incluso en ese escenario que buscaba el control absoluto de la vida de las mujeres. Entonces siento que con los detalles que parecen pues, superfluos, como el abrazo, la risa, el gesto, como que tú nos dejas encontrar en las mujeres agencia. No solo eran mujeres, digamos, condenadas al asilo, sino que allí también en su cotidianidad se abrazaban, se encontraban, tejían vínculo, y eso les permitía pues, ser mujeres agentes, ¿no? Que creo que es un rasgo como muy interesante. Y lo tercero, pues sobre la generación de las fotografías, pues de las imágenes, porque no son fotografías, son imágenes. Creo que para mí también hubo allí una lección, y es que pues la inteligencia artificial está construida claramente a partir de los estereotipos sobre el deber ser del mundo, ¿no? de una sociedad blanca además. Entonces la generación de imágenes de mujeres defectuosas que rompían el molde, pues allí estuvo el desafío también, que digamos, allí había una invitación, y era enseñarle un poco a la herramienta tecnológica pues que hay otras formas de ser mujer, ¿no? Y que incluso en esas épocas de mayor control, pues hubo otras formas de ser mujer, porque uno podría generar una imagen de una mujer en los años 40, es una mujer de pelo corto, rizadito, con una faldita
Sí, bombacha, bien bonita, ojalá. Pues eran las mujeres que salían en los periódicos, además de la época, las que vendían productos para la economía doméstica de las mujeres, las que les enseñaban cómo ser buenas economistas del hogar. Pero pues también un poco como romperle incluso el mismo molde a la inteligencia artificial. Gracias por este espacio. Ay, gracias a ti. Como el micrófono. Profe María Fernanda. Con la profe cerramos. Vamos porque para volver. Van a cerrar la librería a En las 10 8 minutos. y queremos que ustedes tengan la oportunidad de ir a la librería, conocer el libro y que la profesora se los firme. Entonces, profe, la última pregunta. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Como lectora de la tesis, pues me aproximé a ella con una gran emoción, debo decirlo. Emoción porque, por una parte, reviví mis lecturas sobre la reclusión de las mujeres desde la perspectiva feminista en el siglo XIX, que prácticamente fue una epidemia que afectó a varias intelectuales y artistas. Pensemos, por ejemplo, en Camille Claudel, una artista francesa. Pensemos, por ejemplo, me voy a referir solamente a Jane Addams, y la recomendación era que se recluyeran porque les estaban, porque estas mujeres estaban desafiando un orden, el orden patriarcal, y estaban haciendo actividades, realizando actividades que no correspondían a las mujeres, como era pensar, escribir, dibujar, pintar, y en fin, hacer cosas distintas al modelo que Luz Alexandra plantea de mujer de hogar. Eso por una parte. Por otra, ya pensando en nuestra realidad colombiana, pues estuve recordando las enseñanzas del psicoanalista, profesor de psicología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, Álvaro Villar Gaviria. Precisamente él fue psiquiatra del asilo de Locas cuando ya estaba en la carrera, en la avenida Caracas con Quinta, este asilo de Locas. Él fue allí psiquiatra, y de ahí surgió uno de sus libros, El servicio doméstico, un gremio en extinción, dedicado fundamentalmente a las lógicas de las relaciones entre las trabajadoras domésticas y sus empleadas, por cuanto buena parte de las mujeres recluidas en el asilo de Locas pues tenían antecedentes de trabajadoras domésticas, que algunas de ellas no habían logrado ni siquiera pues construir sus propios proyectos de vida, incluida pues el matrimonio y la familia. Bien, y para volver al texto de Luz Alexandra, realmente me sentí muy conmovida por su apuesta ética. Hay una frase que se me quedó grabada, y es que Luz Alexandra insistía en que antes que locas, aquellas mujeres fueron hijas, estudiaron primaria, fueron madres, fueron hermanas, fueron esposas, no solamente locas. Y la reclusión prácticamente les minó todas estas identidades. Muchas gracias. Ay, profe, muchas gracias. Maravilloso, un aplauso, por favor. Entonces, hablar de muchos temas. Les espero en Filbo, en Feria del Libro. Vamos a tener también espacio de lanzamiento del libro. Vamos a conversar ahí. Van a surgir ahí más temas que no se hablaron hoy aquí. Nos faltó el discurso psiquiátrico, nos faltó la vida cotidiana, bueno, otras preguntas además de las ya hechas aquí, aunque tocamos unas vitales, esenciales, pero les invito entonces a la Feria del Libro, que nos acompañen también a Filbo Debates,
28 filmodebates y 29 el lanzamiento Del libro.